tienen hambre y sed de justicia, vamos a la escritura, Mateo. ¿En qué capítulo está? Sí, estamos aprendiendo. Mateo capítulo 5. ¿Ya se lo sabe alguien de memoria? Subiendo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo les enseñaba: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Lo está leyendo, ¿verdad? Yo creí que me lo estaban contestando de memoria. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios por ello. Amén. Ahora, hemos estado estudiando esta bienaventuranza y yo espero, ¿verdad?, que sea de gran bendición, de gran beneficio para sus vidas. Cuando hablamos acerca de los pobres en espíritu, ¿se acuerda que vimos que no tiene nada que ver con la falta de bienes o con el no tener dinero? Esto más bien tiene que ver con la humildad. ¿Se acuerdan? Y luego cuando vimos acerca de los que lloran, y bueno, dijimos que el llorar no tiene que ver solamente con derramar lágrimas, porque derramar lágrimas cualquiera lo hace, sino que esa palabra en su raíz tiene que ver con luto, tiene que ver con lamento, tiene que ver con esa humillación delante de Dios, ¿verdad? Y que es demostrado de diferentes maneras. En el tiempo antiguo la gente, cuando estaba en luto, rasgaba sus vestidos, se vestía de cilicio, ¿verdad? Ese yutle, ese isle, ¿verdad? Cubrían su cuerpo, se echaban ceniza, algunos se rapaban, etcétera. Había muchas diferentes formas como ellos manifestaban su luto, su lamento, su dolor. Y entonces a eso se refiere, porque hay muchas personas que pueden estar de luto, pero no necesariamente están llorando. Hay personas que se lamentan, que lloran por dentro, pero no necesariamente están derramando lágrimas. Entonces a ese tipo de lloro también dijimos, ¿verdad? Llorar por las pérdidas personales, por las pérdidas de bienes, tener el dolor por el pecado del mundo, ¿verdad? Que tristemente hoy vemos noticias y que se murieron y que mataron y que enterraron y que esto, ¿verdad? Y que encontraron y todo eso, y como que ya no nos molesta, como que nos hemos acostumbrado ya a recibir este tipo de noticias sin que, ¿verdad?, nosotros estemos lamentándonos por ese pecado. Pero dijimos que eso se refería. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero al lloro de lamentarse por haber pecado, por haber fallado a Dios. Amén. A eso se refiere, porque dijimos que esto tiene que ver con el deseo, el anhelo de buscar a Dios. Entonces los mansos, cuando hablamos de mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dijimos que los mansos, lo muy diferente, y pusimos como ejemplo a Pablo antes de ser cristiano, antes de que tuviera ese encuentro con Jesús. Era como un caballo salvaje que tenía fuerza, ¿verdad? Un caballo salvaje no pierde su fuerza por ser domado, y que muchos de nosotros necesitamos ser domados, necesitamos ser transformados para poder ser usados por Dios. Si no, no podremos ser usados. Entonces dijimos que la mansedumbre, cuando una persona es manso por naturaleza, pero es algo que se puede aprender, porque el Señor Jesucristo dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? En Mateo 11:29. Entonces dijimos que la mansedumbre se puede aprender, y que cuando somos mansos vamos a tener buena estima en todos lados, nos va a ir bien. Vamos a ser tardos para irarnos,
expresarnos. Dijimos que en realidad mansedumbre es, dice, fuerza bajo control o autoridad bajo control. O sea, no importa que sea el presidente de la compañía, usted va a tener un corazón humilde, un corazón manso, ¿verdad? Donde no va a ser superior, no se va a creer superior a ninguno, ni va a usar esa autoridad que tiene para subestimar a los demás. Entonces hablamos de que el que es manso le va a ir bien en su matrimonio, en su familia, en la sociedad, en el trabajo y en todos lados le va a ir mucho mejor. Entonces, los que son pobres en espíritu van a tener la sensibilidad, van a estar más predispuestos a recibir la palabra de Dios. Por eso de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Y hablamos, ¿verdad?, de que una persona puede ser pobre o humilde, ¿verdad?, pero no por ser humilde ya entra al reino de los cielos. Por supuesto que necesita a Jesucristo en su corazón. Hoy vamos a ver, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estuvimos haciendo algunas comparaciones con otras versiones, ¿verdad?, para ver en qué cambiaba esa palabra. Y bueno, en esta palabra los que lloran, ¿verdad?, en realidad no hay nada diferente en las otras versiones. Lo único que cambia es la palabra bienaventurados, que dice dichosos, felices, ¿verdad? Entonces no cambia en nada. La palabra peinao, hasta se va a reír porque peinao, ¿verdad? ¿Qué entiende por peinao? Como cuando alguien se peina, pero en realidad esa palabra en griego significa hambre, tener hambre, peinao, así, no peinado, peinao, ¿ok? Peinao, es la palabra griega para hambre. Algunos versos en diferentes partes, ¿verdad?, que se refieren a esta palabra tener hambre. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, ¿verdad? La palabra peinao. Entonces Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron peinao, hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿verdad?, otra vez la palabra en griego, peinao, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Todo esto es un sentido figurativo. Lo que significa tener hambre y sed de justicia es tener, escuche bien, un deseo ferviente. A eso se refiere la palabra, ¿verdad? Cuando tener hambre y sed de justicia. Alguien que tiene hambre, a veces bromeando, ¿verdad? Cuando a lo mejor usted anda trabajando con sus compañeros, esto sucede normalmente con los de construcción, y les preguntan, ¿tienes hambre? Tengo hambre, pero de triunfo, dicen algunos, ¿verdad? De triunfo se refieren a que, ¿verdad?, quieren sobresalir, quieren que les vaya mucho mejor. A eso puede referirse a tener un deseo ferviente de salir adelante, es desear intensamente, tener hambre y sed de justicia, es anhelar, es añorar, es apetecer. Todo esto sinónimo podemos usarlo ahí. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Si no sabemos qué cosa es la justicia divina, entonces ¿cómo vamos a tener nosotros hambre y sed de la justicia de Dios? Así es que vamos a aprender qué es la justicia. Algunos de los pasajes de la Escritura que nos muestran, ¿verdad?, estos anhelos, y por supuesto estamos familiarizados con algunas de ellas. Cuando hablamos de la justicia de Dios, eso, mis hermanos, implica muchas cosas, como por ejemplo, cuando alguien le dice que tenemos que amar las cosas de Dios, ¿a qué cosas cree usted que se esté refiriendo? ¿A qué cosas? ¿Al templo? ¿Al venir al templo? Amar las cosas de Dios, a amar, servir a Dios, amar a las personas, a cumplir sus mandamientos, y podemos mencionar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, servir, diezmar, ayudar, ¿verdad?, ser obedientes a Dios, cantar, etc. En justicia es lo mismo. ¿Cómo puedo yo tener hambre y sed? En lugar de decir eso, decimos anhelo o deseo.
Y 1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, un deseo, un anhelo, una necesidad que tienen los niños cuando recién nacen. Por ejemplo, los niños salen, ¿verdad? Pero ¿quién les enseña a los niños que tienen que aprender a comer ahora por su boca? ¿Verdad? ¿Cómo? Pero una vez que aprende, ¿verdad? Él solamente tiene hambre y empieza a llorar. Pero la Escritura nos dice que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí habla de un deseo, de un anhelo. Entonces Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo, ¿verdad? Otra vez esa palabra, el anhelo de mi corazón, dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Había un clamor de parte del apóstol Pablo por su pueblo, pero era un deseo, era un anhelo en su corazón de que todos se convirtieran. Salmo 42, 1 y 2, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dice el salmista, sed de Dios y del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el deseo de anhelar, de obtener eso, pero desearlo fervientemente. Dikaiosune, así como se oye, con K de kilo. Dikaiosune, para la palabra justicia, ¿verdad? En el original, dikaiosune, justicia, rectitud. Pero sabe que la atmósfera judía es justicia, de la cual Dios es la fuente. Quiere decir que esta justicia se puede ver de varios ángulos, y una de ellas es, por ejemplo, la aprobación de Dios, lo que Dios aprueba después de una examinación. Por ejemplo, Dios te hace un examen y te califica, porque Dios es justo, y sabe, Dios quiere que nosotros también, como sus hijos, practiquemos la justicia, que seamos justos también. Entonces todas nuestras acciones deben hacerse con justicia. Y le voy a llevar algunas otras escrituras. Mateo 21, 32, el que llegue primero y quiere darle lectura. Mateo 21, 32, y dice la escritura: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, dikaiosune, ¿verdad? Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, dice, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Porque ignorando, dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, otra vez esa palabra, justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hay una más que usted conoce muy bien, ¿verdad? Que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Y a eso se refiere, ¿verdad? El buscar la voluntad de Dios, lo que Dios califica como bueno. Entonces dijimos que la justicia de Dios se manifiesta en nosotros, donde nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones, mis hermanos, ¿verdad? Y vamos a ser calificados. Dios es el juez, Dios nos examina, y Él es el que nos aprueba. Él es el que dice si pasamos o no la prueba. Aquí tenemos a qué se refiere este verso de tener hambre y sed de justicia, y abarca todo el plan espiritual, el carácter de ser justo, honesto, recto delante de Dios. Entonces, el anhelo ferviente de las cosas, el anhelo de estar con alguien, ¿verdad? Es el deseo del corazón de querer una cosa. Yo no sé cuántos salieron de su país. Muchos de nosotros salimos de nuestro país, salimos de nuestros pueblos, ¿verdad? Y con la meta de venir, de llegar hasta aquí, hasta este país, donde nos iba a ir bien. Y dijimos, vamos a estar un año, ¿verdad? Nos vamos a barrer, y levantamos bastantes dólares, porque aquí dicen que de los árboles caen, ¿verdad? Y entonces, y a la vuelta de un año nos regresamos, ¿verdad? Algunos traían planes más, a lo mejor más larguitos, ¿verdad? 3 años, hacemos un colchoncito, ¿verdad? Y nos regresamos. Pero hay un anhelo en muchos que no se ha acabado, un deseo de regresar.
Ahora, muchos de los que han pasado muchos años aquí se han acostumbrado, ¿verdad?, al aire acondicionado, a manejar carros, a andar, a vivir, porque de pobres allá, pobres aquí, ¿verdad? Aquí como pobre vive uno mejor que pobre allá en nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, pero hay un anhelo, hay un deseo. Y muchas personas han regresado, ¿verdad? Se han ido. Y resulta que cuando llegan allá esperaban otra vez encontrar todo que dejaron, como que nomás le habían puesto la pausa, ¿verdad? Y se vinieron, y que cuando regresaron le quitan la pausa y la vida continúa. Pero no, resulta que todas aquellas amistades, amigos, crecieron, se fueron, tuvieron, ¿verdad?, su familia, etcétera. El caso es que no encuentran. Entonces, a eso se refiere, a tener un deseo, un anhelo ferviente de estar en cierto lugar, o de añorar la compañía de alguien. Por ejemplo, bueno, a los que se nos han ido los hijos, ¿verdad?, el tenerlos cercas, es un anhelo, es un deseo. Entonces, pero ¿quién anhela? Como dice el salmista, dice: mi alma te anhela. Porque a eso se refiere esta bienaventuranza, cuando dice: el que tiene, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, todo aquel que busca, que anhela a Dios, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, y yo creo que aquí deben haber algunos que anduvieron buscando a Dios con todo su corazón. Pero para poder encontrarlo y para poder estar aquí, para poder llegar a conocer a Dios, anduvieron a lo mejor por diferentes lugares, diferentes religiones, diferentes tipos de enseñanzas o doctrinas, ¿verdad? Pero no se dieron por vencidos y siguieron buscando porque tenían hambre, ese anhelo de tener una relación con Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere la Escritura, de tener hambre, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, es cuando usted va y pide un trabajo. Y yo he escuchado algunos testimonios de algunos hermanos aquí de cómo Dios ha honrado su obediencia, ¿verdad? El hecho de ir a buscar trabajo y que le digan: ok, aquí tienes el trabajo, pero te va a tocar trabajar el domingo. Y entonces usted se aferra y le dice: ¿sabe qué? El domingo yo no puedo trabajarlo. Así es que lo siento mucho, pero le puedo trabajar de lunes a sábado, pero el domingo no me lo toca, porque el domingo yo tengo que estar en la iglesia, el domingo yo sirvo a mi Dios, el domingo yo voy y me alimento, porque usted tiene el anhelo, porque tiene el deseo de estar aquí en la casa, ¿verdad? Y si no se lo dan el domingo y siguen aferrados y que ya le tocó, ¿verdad? Y entonces usted termina renunciando porque usted quiere estar en la casa, porque anhela conocer más de Dios, porque anhela estar en la comunión, ¿verdad?, con el cuerpo de Cristo. A eso se refiere. Pueden haber personas que le ofrecen el trabajo y lo van a ver, y no quiere decir que dejan de ser cristianos, ¿ok? O creyentes, simplemente que tienen diferentes sus prioridades, porque hay a quienes no les va a importar si tienen que trabajar, ¿verdad? O no, yo necesito el trabajo, deme el trabajo, puedes trabajar el domingo, no, los días que usted me ponga, ¿verdad? Tristemente, hace algunos años tuvimos a algún hermano por ahí que parece que él iba y rogaba que le dieran los días de servicio de trabajo para no estar aquí. Parecía que lo buscaba así, ¿verdad? Bueno, a lo mejor yo juzgué mal, pero bueno, hay quienes tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad?, por hacer lo correcto, por placer a nuestro Dios, a tener ese anhelo, la bendición, por sentir, ¿verdad? Esto es, no hay nada mágico en esto, sino una verdad espiritual. ¿Sabe por qué? Porque hemos encontrado que Jesucristo es el todo. Y cuando le buscamos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, que Él es el todo suficiente. Y cuando usted se arraiga a Cristo y lo hace suyo, el Dios de su alma, de su vida y su Dios de todos los días, le garantizo que el Cristo de la gloria va a sustituir cualquier necesidad que usted tenga. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, y lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero. Y dice: todas las cosas se te van a añadir. ¿Saben por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Usted lo hace con esa hambre, con esa sed de servir, de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Yo escucho por ahí, ¿verdad?, cuando alguien busca trabajo y entonces, pero pone como prioridad sus días en los que puede estar en el templo. Y qué lindo, qué bonito. Y sabe
sabe que Dios les contesta. Se va a encontrar, por supuesto, con personas, ¿verdad? Que cuando saben que usted es cristiano, en los días que usted le pide, son los días que más lo van a poner a trabajar, ¿verdad? Como que se lo hacen adrede todavía, ¿verdad? Pero sabe, Dios lo va a bendecir de otra manera cuando usted lo honra y lo pone a Él primero. Entonces, ¿sabe usted cuando la gente tiene anhelo de Dios? Esto por naturaleza, cuando están pasando, mire, por etapas difíciles, ¿verdad? Es cuando la gente anhela tener, ¿verdad? Estar, porque están están siendo probados, ¿verdad? Y entonces es cuando, ¿verdad? Vienen buscando a Dios, porque están pasando por una situación de problemas, y es cuando estamos bien predispuestos a humillarnos. Quisiéramos aquí estar todos los días, ¿verdad? Que esto fuera el anhelo, ¿verdad? De estar en su presencia todos los días. Estaba viendo una publicación que yo creo que ya hace varios meses, algunos ya lo vieron desde hace tiempo, ¿verdad? Como el celular y la Biblia, yo no sé cuántos lo han visto, un drama como eso, ¿verdad? Donde dice el celular, dijo, yo soy bien importante, yo vengo, a mí no me dejan olvidado en ningún lado, y si me dejan olvidado se regresan por mí, soy bien importante, ¿verdad? Entonces a mí me están revisando todo el tiempo, cada 5 minutos, ¿verdad? Las redes sociales, yo soy el que conecta con toda la gente, ¿verdad? Y entonces llega la Biblia y resulta que la Biblia dice, yo soy el libro más vendido del mundo, soy el más examinado, me han querido erradicar pero no han podido, ¿verdad? Yo soy la palabra de Dios, yo transformo las vidas, soy como una espada de 2 filos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tratáramos a la Biblia como tratamos a nuestro celular, entonces ahí se nota la diferencia, ¿verdad? Que anhelemos estar en la presencia de Dios todos los días. Dios es justo, seamos justos. Yo tengo ese problema con el celular, a veces tengo que salir y lo ando buscando, y, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué no me hablas? ¿Verdad? ¿Por qué no me sigues? ¿Verdad? Entonces, pobre celular. Entonces, mis hermanos, si Dios es justo, nosotros también debemos de ser justos. Amén. En la vida atravesamos por infinidad de cosas. Hay hasta canciones que testifican acerca del carácter de algunos cristianos que durante la semana abusan de otros, ¿verdad? Hacen cosas huecas, pero el domingo van a la iglesia a pedir perdón. Como dijo el hermano Tejeda en una ocasión, el católico que habita dentro de ti. Tenemos que ser diferentes, tenemos que dejar atrás el pasado, la vida antigua, sus vicios. En el trabajo tenemos que aprender a ser justos. ¿Sabe qué es lo que dicen que hay en Japón? ¿Verdad? Una cultura muy diferente a la nuestra. Dicen que en Japón, en las salidas de ahí de los trenes, de los autobuses, en las paradas, dicen que hay unos recipientes grandes donde tienen paraguas. Así cuando el día está lluvioso, ¿verdad? La gente pasa, agarra un paraguas, ¿verdad? Y tiene la libertad de llevárselo, pero al siguiente día las personas, ¿verdad? Vienen y depositan para atrás ese paraguas. Si eso sucediera aquí, ¿verdad? Yo creo que siempre estuvieran vacíos, porque nos lo lleváramos a cuestión de culturas, ¿verdad? Y es que el asunto es que nuestra carne está viciada con todos los tipos de cosas que hemos vivido. Dicen que cuando allá también, ¿verdad? Escuchaba a uno de esos hombres, me parece muy joven, Kenji, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, algunas pláticas, él es como motivador, ¿verdad? Kenji dice que cuando él llegó a Japón, dice que veía que la gente sacaba sus cajas de naranja, de fruta, de lo que ellos vendían, sus hortalizas, ¿verdad? Y ponían ahí un bote donde la gente llegaba y no había nadie, pero la gente llegaba, se servía y ahí decía solamente cuánto costaba, ¿verdad? El producto, y ellos mismos se pagaban y ellos mismos se daban cambio. Y entonces él estaba admirado y decía, pero ¿se van a robar esto? Dijo, ¿quién? Dijo, pues alguien. Dijo, no, aquí no roban. Cultura, ¿verdad? Entonces yo digo, aquí no encontrarían ni la fruta, ni la caja, ni el cambio. Entonces, eso es algo, ¿verdad? Nuestro ser,
la forma como la sociedad, cómo nos hemos ido nosotros amoldando. Y yo hablo mucho, mis hermanos, de esto, ¿verdad? Pongo este ejemplo tan sencillo como cuando usted va al mercado y se nos hace tan, ¿verdad? Eso de pasar por donde están las uvas y, ¿verdad?, agarrar una y comérnosla, o los cacahuates. Y yo pongo como un ejemplo, está robando, ¿verdad? Y el asunto es que nos hemos familiarizado tanto con ello y hemos perdido toda sensibilidad. Entonces no estamos pagando por el producto, pero usted puede decir, pero es que estas tiendas son multimillonarias, hombre, no les pasa nada. O sea, ¿qué tanto es una uva? 5 uvas que me comí, ¿verdad? Pues ya menguó de la libra, ya no la van a vender completa. Pero eso es robar, eso es injusto, ¿me entiende? ¿A dónde nos lleva siempre la palabra de Dios? Entonces, si Dios es justo y demanda que nosotros seamos justos con otras personas, entonces cometemos tantas injusticias cada día, desde mentir, sacar ventajas y sacar beneficio y provecho de otros. Por ejemplo, eso también, ¿verdad? De tener que mentir para recibir beneficios que a lo mejor no necesitamos, pero como otros lo hacen, también nosotros lo vamos a hacer. Al cabo, ¿y qué? Ese dinero está ahí, nadie más lo va a usar, pero eso es robar. El mentir es deshonesto, por supuesto, ¿verdad? Es pecado. Entonces, en nuestro diario vivir y proceder, hay muchas cosas en las que no somos justos con las personas. En nuestra conversación, ¿verdad? Hay cosas que no deberíamos de decir. Por ejemplo, una esposa no debe de hablar mal de su esposo, ¿verdad? Y menos con otro hombre. Dios exige la justicia, mis hermanos. Dios le permitirá entrar en diferentes situaciones, pero al final Dios lo va a examinar. Y Dios, ¿verdad? ¿Iremos a ser aprobados? Esa sería la pregunta. Entonces, hablar mal de una persona para quedar bien con nosotros, ¿verdad? Eso no es correcto, eso no es justicia, eso es pecado, eso no está bien. Quien nos va a juzgar es Dios. Entonces, ¿verdad? Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa? Y no levante la mano si ya le pasó en alguna ocasión. Pero ¿qué haría usted si usted llega a un estacionamiento, ¿verdad? Y porque se distrajo o porque no calculó bien, llegó y golpeó un vehículo? Vamos a decir que no lo desbarató, ¿verdad? Estamos en un parking, no es que como que iba a 50 millas por hora, pero golpeó un carro, ¿verdad? Claro que los carros ahora con cualquier golpecito, oiga, se le caen los bumpers, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que hace? Mejor voy y me parqueo para otro lado, o de todos modos me parqueo ahí, o me estaciono ahí. Esa palabra, no, parquear, ni siquiera existe. Me estaciono ahí de todos modos y dejo una nota con mis datos, ¿verdad? Disculpe, lastimé su carro, ¿verdad? Le di un puertazo, le di un golpe, etcétera, ¿verdad? Pero esta es mi información. ¿Qué es lo que hace usted? ¿O qué haría? Muchas veces hemos estado, ¿alguna vez usted ha pensado qué pasaría si usted atropellara a una persona? Porque aquí hay calles, ¿verdad?, que son muy oscuras, y tenemos gente que a veces es imprudente y se atraviesan, y a ellos no les importa. Yo casi andaba atropellando en una ocasión allá por la Cheyenne, en esa área donde está el aeropuerto. Hay una parte que está oscura, y luego pasaron una persona de color y luego vestido de negro también, ¿verdad? Que porque alcancé a ver una sombra negra, es que, pero, o sea, puede suceder. ¿Qué haríamos? Tenemos que hacer lo correcto, auxiliarlo, esperar, ¿verdad? Y enfrentarlo. O sea, no hay, porque si huimos, oiga, ¿cómo nos vamos a sentir toda nuestra vida? ¿Me entiende? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, Dios exige la justicia, ¿verdad? Estos son solamente ejemplos, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaríamos? Lo más correcto es que nos quedemos, socorramos al herido, porque, mire, algunos
mienten en cuanto al salario también para conseguir beneficios. Eso no es justo, eso no es honesto, ¿verdad? A algunos les llegan un cheque y hasta lo cambian. Cuentan de un hermano que trabajó en un lugar donde él se daba cuenta cuando entró, dice que todos los que estaban en las cajas metían la mano y extraían dinero, ¿verdad? De eso. Con el tiempo él fue promovido, pero sabe, empezó a hacer lo mismo. Todos lo hacen, ¿verdad? Y muchas veces somos justificados así. Dios es un Dios justo y nosotros debemos ser justos. El anhelo de nuestro corazón, por eso dice, el que tiene hambre, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el que tiene el anhelo, el deseo de complacer a Dios, ¿verdad? De no quedar mal con Dios, que busca su presencia, que el anhelar la justicia de Dios y no nuestra propia justificación. Miren, en el mundo hay muchas personas que se justifican así. Yo creo que usted ha platicado con personas que le han contestado así: yo no soy cristiano, pero me comporto mejor que muchos cristianos. Yo no voy a la iglesia porque, puros hipócritas ahí. Yo no tomo, yo no fumo, yo soy fiel a mi mujer, a mi esposa, así es que no digo malas palabras. Me comporto mejor que muchos de los que van a la iglesia. Pero ¿saben? Todos necesitamos de la justicia de Dios. Porque hay mucha gente bien comportada, bien moralista, pero que su eternidad va a ser en el infierno. Porque necesitamos la justicia de Dios. ¿Saben que Adán y Eva, después de que pecaron, ellos corrieron a esconderse? Primero porque quedaron descubiertos. La gloria de Dios les fue quitada. Aquella inocencia con la que estaban vestidas, aquel resplandor de luz que los rodeaba, les fue arrancada, les fue quitada del momento en el que pecaron. Y entonces dice la Escritura que fueron y se hicieron delantales, cosieron hojas de higuera y trataron de cubrir su desnudez, pero aún así sentían vergüenza y se escondían de Dios. Entonces fue necesario que Dios sacrificara, ¿verdad? No dice la Escritura a cuántos, pero dice que Él les confeccionó vestiduras de pieles de animales para poder cubrir su desnudez. Lo que eso nos enseña es que el hombre no puede cubrir su pecado de ninguna manera. No hay forma. Y tiene que venir Dios y lo que Dios provee, y eso es lo que puede cubrir al hombre. Entonces, el hombre puede ser muy moralista, puede ser muy bueno, bien comportado, ¿verdad? Pero sin la justicia de Dios va derecho al infierno. Entonces, porque es con la justicia divina que somos justificados, no con nuestras obras. Por eso Efesios 2:8 dice: no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: no, yo soy mejor que muchos. Entonces muchos le contestan a usted cuando pregunta: cuando muera, ¿dónde irá? Y tienen todo un discurso, ¿verdad?, de que no necesitan ir a la iglesia, porque en la iglesia hay un montón, ¿verdad?, bueno, eso es una autojustificación. Pero nosotros debemos depender solo de la justicia de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿con cuánto apetito es nuestro deseo de las cosas espirituales? ¿Cómo es el deseo que tenemos nosotros de Dios? El deseo de la palabra, el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de hacer lo correcto, lo justo, lo bueno. ¿Cómo es nuestro deseo? Creo que hace como 8 días yo tenía ganas de, a medianoche, todavía no nos dormíamos, y le digo a mi esposa: se me antoja un cóctel de camarón. Espero que no se lo esté antojando ahora. Un antojo, es un anhelo, es un deseo. Pero qué tan fuerte era como para levantarme a esa hora e ir a ver si había camarones. Yo sé que cuando la mujer está embarazada, ¿verdad?, algunas, ¿verdad?, dicen que el niño o la niña, ¿verdad?, a la hora 2, 3 de la mañana se me antoja unas fresas con crema.
Y más si vive, bueno, aquí vive uno en una ciudad de 24 horas, ¿verdad? Pero en lugares donde a las 6 de la tarde todo está cerrado, pobre marido, tiene que ir a buscar el campo a cortar las fresas y bueno, anhelos, deseos, ¿verdad? Romanos 1:17 dice el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurados los que anhelan, bienaventurados los que anhelan, los que desean, los que buscan, los que añoran, los que claman. Y la promesa es que ellos serán saciados. Juan capítulo 4, versos 13 y 14, el Señor Jesucristo respondió. Juan 4, 13 y 14. Y dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que busca a Dios, la buena noticia es que le va a encontrar. Algunos anduvieron en una intensa búsqueda en diferentes lugares hasta que llegaron a Dios. Pero de eso es lo que la Escritura habla. Los que anhelan y buscan a Dios se llenan de Dios, porque Cristo es la fuente, mis hermanos. Cristo es la fuente que sacia toda necesidad. Si usted tiene una necesidad, busque a Dios, anhele su presencia, su palabra, su comunión. Algunos dicen que no son muy religiosos, y esto no se trata de ser religioso. Esto se trata más bien de una relación personal con el Dios de la gloria. Esta bienaventuranza, de eso se trata, de tener hambre y sed de Dios, de las cosas espirituales. Gracias, mi hermano, gracias. Algunos encuentran mejor estar en otro lado el día del servicio que estar en la casa de Dios. En eso también se ve el anhelo, el deseo que tenemos por Dios, el hambre que tenemos por Dios. Y yo creo que necesitamos empezar a orar porque todos tengamos hambre. No de comida física, ya estamos bastante gorditos, ¿verdad? Sino de la comida espiritual, de la que sacia para la eternidad. Así es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, mis hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dijimos que el que tiene hambre, el hambre es un anhelo, es un deseo, es un añorar, es un desear, y que la justicia tiene que ver con lo que Dios es, lo recto de Dios, lo justo de Dios, y que si Dios es justo, nosotros también debemos ser justos como Él es justo. En otra parte de la Escritura nos dice: seamos santos como Él es santo. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar esta parte. La próxima semana continuamos con las bienaventuranzas. Recuerde, haga planes, acompáñenos el día lunes, ¿verdad? Vamos al río, póngase de acuerdo qué vamos a llevar de comer, usted lo que usted quiera comer, lo que usted quiera llevar y compartir con otros, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Y siempre, gracias a Dios, hay mucha bendición, mucha comida. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, que con hambre llegó hasta esta tarde, Padre, a este lugar, para entregar, Señor, su alabanza, su adoración a ti, su agradecimiento, pero también, Señor, para buscar ser llenos. Tu palabra nos enseña que el que bebiere de esa agua que tú das no tendrá sed jamás. Señor, tú lo llenas todo. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos fallado, por todas las veces, Señor, que solamente te hemos buscado cuando hemos tenido, Señor, necesidad, Padre Santo, pero necesidades para
cubrir nuestras necesidades nosotras, pero no esa necesidad de ti en nuestra vida. Ayúdanos a buscar tu reino, Señor, y tu justicia. Tu palabra nos promete que todas las cosas que nosotros necesitemos nos serán añadidas. Te damos la gracia por cada niño, joven, adulto, Señor, que en esta tarde, Padre, pudo llegar hasta este lugar. Bendice a nuestros hermanos. Algunos estarán pasando dificultades. Permítele, Señor, que dentro de sus dificultades puedan voltear su rostro, Señor, a ti, y que clamen y que tú escuches. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias por dirigirnos en todo. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.